Ya se empieza a conectar nuestra gente, nuestros amigos foristas aquí en la transmisión de hoy sábado 31 de agosto del año 2024, de La Otra Realidad, de una edición especial, sábado en la noche, temprano en la noche, ya que pues tenemos un sinnúmero de cosas que tenemos que estar completando para nuestra próxima presentación del sábado próximo, 7 de septiembre de 2024, cuando estaremos en Bellas Artes Santurce, en el Bellas Artes Luisa Ferrer, en la sala, ¿no?, de conciertos presentando nuestra magna conferencia Top Secret 2.0. Para los amigos que todavía no estén enterados de lo que es, pues esto es una impactante conferencia donde ahí enmarcamos, ¿no?, un sinnúmero, ¿no?, de asuntos, de temas, no solamente interesantes, sino de impacto a nivel de todo lo que se supone usted no deba saber de lo que ocurre en el Caribe, Puerto Rico y en relación con los Estados Unidos, su esquema de seguridad y sobre todo el advenimiento de lo que podría ser un nuevo orden en la región de América, en nuestro hemisferio, específicamente, ¿no?, con la llegada tanto de embarcaciones de guerra de Rusia, que va a ser algo bastante regular. Inclusive habrán viajes que podrán ser hasta mensuales, hasta la región de Cuba, Venezuela y otros países de la zona, como por otro lado, como ya sabemos, y vamos a discutir sobre esto en esta presentación el próximo sábado, los centros de espionaje que están instalados en Cuba, las cuatro bases o las 4 instalaciones que en estos momentos están activas y qué se está haciendo para contrarrestar esto y cómo Puerto Rico juega un papel importantísimo, ¿no?, dentro de toda esa guerra electrónica, de lo que acá la población, los civiles, pues perdidos en la noria, pues ni siquiera nos enteramos y ¿cómo diría yo? Los medios de comunicación, el insularismo mediático de la isla, pues obviamente picando fuera el hoyo. Son los últimos en enterarse, esperando que CNN o que Fox o alguien publique algo para repetirlo acá, ¿no? La cacofonía del conocimiento o de la ignorancia. Póngalo como usted quiera. Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros ya. Ya se están dando cita a todos los amigos aquí a la convocatoria en esta ocasión de hoy, sábado 31 de agosto. Estamos acá en La Otra Realidad, compartiendo con ustedes. Recuerden que en el segundo segmento estará conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, trayendo también temas interesantes por demás para la discusión y sobre todo, ¿no?, para que podamos, ¿no?, atisbar un poco más en ese mundo en que estamos en la actualidad y donde pues nada parece ser lo que parece. Es decir, este es un mundo de mentiras y definitivamente pues acá siempre nos están dando informaciones a medias o desinformación por completo. Es parte del juego, es parte del terrorismo. Ese es otro tipo de terrorismo que se juega a través de las fuentes de información y sobre todo, ¿no?, las nuevas redes electrónicas a través de ese ciberespacio en el que todos estamos aquí conectados esta noche. Pero bueno, hay que utilizar las herramientas que tenemos y eso es lo que vamos a utilizar para seguir despertando conciencia a toda la gente que tenga algún interés que se salga básicamente de la norma, ¿no?, de lo mismo todos los días y de seguir repitiendo la programación y el programa en que estamos todos inmersos y de alguna forma hay que hacer siempre, como he dicho, la revolución de conciencia, despertar a los durmientes. Dicho todo eso, pues bueno, vamos directamente a las cosas que nos traen acá a la discusión esta noche. Bueno, acá en La Otra Realidad, esta semana, y esto es una noticia que publiqué en mi página, Andrew Albert Chalón, página oficial, esta semana el gobierno del Talibán allá en Afganistán pues dio una serie, ¿no?, de nuevos cambios, si le pueden llamar de esa forma, ¿no?, de nuevas leyes, si también se le puede decir de esta manera, porque no es nada nuevo, es lo mismo que tenían para los años, a principios de los años 90, antes de la invasión y de la guerra con Estados Unidos. Pero la cuestión es, simple y llanamente, que durante esa década el Talibán estuvo exponiendo, ¿no?, a su población a la Sharia, ¿no?, a la ley islámica y a un puño de hierro, ¿no?, a todo aquel que pudiese o osara violar la ley religiosa de este grupo que imponía la teocracia. De la misma manera que la teocracia también impera en Irán y donde hay que seguir, ¿no?, los mandatos que den los líderes religiosos, que ser un religioso allá es sinónimo de ser político. Y por otro lado, ¿no?, la vigilancia continua a la policía moral, porque hay tanto policía moral activa en Irán como hay policía moral en Afganistán. Así que se somete a la obediencia, ¿no?, a la gente que vive en estos países para que sigan al pie de la letra los mandamientos o por lo menos los mandatos que den en un lado los ayatolas, ¿no?, por ese lado, y por otro lado, ¿no?, los líderes del Talibán, lo que ellos impongan, ¿no?, los llamados mulá. Así que vamos a despertar durmientes. Porque esta semana el gobierno de Talibán, allá en Afganistán, bajo el lema de promover la virtud y eliminar el vicio, ¿no? Hay que promover la virtud, eliminar el vicio, pero aquí, según ellos, la fuente del vicio es la mujer, ¿no? Son ¿cómo diría yo? Son
son una mentalidad que ni siquiera diría yo medieval, ¿no? Es una mentalidad misógina en contra, ¿no? de la mujer y de todo lo que pueda hacer la feminidad. Pero bueno, aquí hay que hablar, ¿no? de la cultura, también la tradición, y hay que recordar que esa no es la tradición de Afganistán. Si usted busca la historia de Afganistán y los múltiples grupos étnicos que componen esta nación, porque no es un solo grupo, específicamente los talibanes se identifican con un solo grupo en particular, más que con los demás, los pastur. Pero aparte de ese grupo hay otras etnias, ¿no? que son sometidas, obligadas, so pena de ser ejecutados, a tener que cumplir, ¿no? con las supuestas leyes y sobre las imposiciones que da este grupo fanático allá en Afganistán. Hay que señalar que los Estados Unidos casi estuvieron 20 años allí, la realidad es que no pudieron facilitar nada, ¿no? Trataron de importar la democracia a Afganistán, trataron de reformar el país, trataron de cambiar inclusive, ¿no? los estilos de vida de muchísima gente y abrieron la puerta para que las mujeres estudiaran. Y tal vez dentro de todo ese mare magnum de locura que había allí sobre toda esta cuestión de una invasión o la ocupación militar que tenía Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Afganistán, definitivamente las únicas que sacaban ventaja en ese momento eran las mujeres, donde tenían algún tipo de libertad, mucho más de la que hay ahora. Había inclusive salones de belleza, las mujeres podían comprarse prendas, podían salir a la calle, podrían estudiar en la universidad, cosa que ya no se puede. El talibán ha regresado a lo que tenía, obviamente, para allá, para el 1999, cuando tenía sometido al país bajo su puño de hierro, el Mullah Omar, y donde pues la capacidad o la oportunidad que tenía una mujer de estudiar era únicamente hasta los 7 años de edad. ¿Me explico? ¿no? Una niña, una vez cumpliese los 7 años, no se le podía educar en nada más. Tenía que irse, ¿no? a hacer labores domésticas en la casa. No podía haber nadie que no fuera su propia familia. Y su matrimonio, sí la casaban, que obviamente le iban a casar, porque aquí hay el juego de la dote, como pasaba en la época de España. La dote obviamente es importante, pues, y para hacer lazos consanguíneos con otros que fueran tal vez importantes, sea en la tribu, en el grupo étnico, o donde quiera que sea, de acuerdo, ¿no? a la zona de Afganistán que se esté y a la generalidad de las costumbres de aquella región. Aquí sí es importante señalar que obviamente, al igual que pasa en la India, en muchos lugares malos, los matrimonios se arreglan desde temprano, desde que son niños se arreglan los matrimonios y desde entonces pues ya usted está designado o destinado a tener matrimonio con una mujer que usted no ha visto nunca, que no conoce, al igual que una mujer no sabe ni el hombre que le va a tocar, meramente de una familia particular que escogió, ¿no? El padre, no la madre, el padre, ¿no? El patriarca de la casa. Bueno, dicho eso, las mujeres no pueden estudiar más allá de los 7 años, que es lo que había durante el primer periodo del Talibán y que ahora se acaba de imponer nuevamente. Usted sabe que han sido expulsadas de las universidades, cerrada la admisión a las universidades de las mujeres en Afganistán. No pueden ser parte, por ejemplo, del gobierno. Las que estaban en algún ministerio trabajando de secretarias o haciendo alguna gestión, todas fueron expulsadas. Tuvieron que regresar a sus casas con su familia. Recuerde que las mujeres actualmente lo que implanta en estos momentos, ¿no? Esta nueva... No nueva de nuevo, porque nuevo, eso es decir nuevo, pero bueno, las regulaciones que impone el Talibán a través de la Sharia, según ellos la interpretan, porque la Sharia, dependiendo del país que usted esté, si es sunita, si es chiita, o el sistema político en sí, que la mayoría de estos países de Oriente Medio, aunque Afganistán no está en el Oriente Medio, está en Eurasia, pero bueno, la mayoría de los países, por ejemplo, del Islam en el Oriente Medio, pues dependiendo, ¿no? Obviamente, lo abierto que sea, ¿no? a las influencias occidentales, o al estilo de vida que se esté corriendo en ese país de acuerdo al desarrollo económico que hay, pues se tienen, ¿no? unas tolerancias o se tienen otras. Me explico. Hasta hace unos años atrás, si usted hace memoria, en Arabia Saudita no se permitía que ninguna mujer conduciese un automóvil. Ninguna. Estamos hablando de la pasada década. Eso obviamente pues se modificó, ¿no? Y al modificarse, pues ahora se permite que las mujeres puedan conducir automóviles. Claro, las mujeres con dinero, no mujeres pobres. Y hay que recordar allá que las mujeres saudíes no tienen el mismo estilo de vida, ni pasan obviamente por el calvario que pasan las mujeres que llegan de otros países de la región a trabajar allí como mano de obra en diferentes cosas, ¿no? Como los hombres que llegan allá de diferentes partes del mundo, que obviamente son sometidos, ¿no? a un trabajo casi de esclavo, por no llamarle de otra manera. Pues bien, aquí lo importante del Talibán en Afganistán, y para que ustedes vayan haciendo, ¿no? una visión de todo esto, y hay que también hacer la diferenciación de que nosotros somos occidentales, tenemos una visión de mundo, una cosmovisión diferente, ellos tienen otra. Pero aún así, cuando uno ve la totalidad del mundo y de la humanidad, lo que se busca siempre es que haya justicia, que haya libertad y que sea ecuánime, ¿no? Y que sea igualitaria, ¿no? El trato, la calidad de vida de todos los seres humanos, sin importar el país en donde vivan o la fe o religión que puedan procesar.
aquí se está buscando ese tipo, ¿no? de mundo donde pues sea más abierto en el sentido de que los seres humanos pues estén más libres, no solamente de movimiento, sino de expresión y de poder llevar sus vidas de una manera pues que sea saludable para todos, donde usted tenga pues derecho a escoger algo, si es que le permiten. Obviamente en Afganistán no le permiten a nadie, a no ser que sea usted la camarilla del Talibán, escoger nada. O sea, el Talibán, por ejemplo, prohíbe la música. Usted no puede poner música allí. Y eso pasaba, ¿no? En la década de los 90, cuando estaba el Mulá Omar, no se permitía bailar, no podía hacer una fiesta de familia, ¿no? Las fiestas de familia están prohibidas, lo sabe. Y no podía celebrar nada, ni un cumpleaños, ni nada, absolutamente nada se podía celebrar en aquel entonces, ¿no? No se podía cantar. Ahora, bueno, se podía cantar algo, si habían cánticos y cánticos religiosos o cánticos, por ejemplo, culturales, ¿no? De la tradición, ¿no? Del folclore, pero en la actualidad ya no se permite nada. De hecho, eso es de las cosas que discutimos en mi página esta semana, donde ya se prohíbe que las mujeres canten. La mujer no puede cantar ni en la casa. La mujer no puede declamar ninguna poesía. Es prohibido. Es como dicen ellos, ¿no? Es haram. Haram es que es pecado, prohibido. Haram. No se puede hacer nada de eso. De hecho, si usted está cantando en su casa y el vecino la escucha, la va a acusar y la va a denunciar con la policía moral. Y van a entrar en su casa y la van a arrestar. Y van a intervenir con todos los de su familia por permitir violar, ¿no? Los códigos que se tienen de conducta específicamente para obedecer la Sharia o las leyes islámicas, como la interpreta, ¿no? El mulá o como las interpreta el Talibán. Dicho eso, pues usted no puede, nada que usted haga en su casa se puede escuchar en la acera, al frente de su casa, ni en la calle, ni en el vecino. Así que hay que vivir mutis, callados, en silencio total. Bueno, definitivamente, todo esto, ¿no? Nos suena a nosotros extraño, rarísimo. Pero el problema de todo esto es que los afganos necesariamente no aceptan esto. Y me explico. Si fuera obviamente la forma de vida, el estilo de vida, la cultura de vida, ¿no? La creencia popular en Afganistán, nadie se quejaría. Y no estarían violando esto so pena inclusive de la ejecución. Lo sabe, ¿verdad? Esto, lógicamente, hay grupos, como dije al principio, hay grupos que son pues más retraídos en este tipo de práctica, ¿no? Más anticuados en este tipo de práctica, más ortodoxos, y hay otros que no. Y hay otros que de por sí no interesan en cumplir con los mandamientos de la Sharia. Y estos pues son las regiones o las zonas donde todavía la gente tiene algún tipo de libertad. Y me explico, oiga bien, no todo, como dije al principio, Afganistán es homogéneo, no, allá hay más de 12 grupos étnicos diferentes, con costumbres diferentes, con lenguas diferentes, inclusive con ¿cómo diríamos eso? Creencias diferentes, ¿no? Para poderlo claro de la manera más fácil. Y esto, lo que ha dicho el gobierno del Talibán, es que ellos van a empezar a apretar y que la policía moral, utilizando obviamente las fuerzas militares del país o las milicias que tiene el Talibán, van a estar sometiendo, van a estar obviamente obligando a que se cumpla la ley en todos los rincones del país, porque hay zonas que ellos mismos admiten que están, como ellos dicen, por la libre, ¿no? Que no siguen los mandatos que se están dictaminando desde Kabul. Así que despierta durmiente, la cosa no es nada fácil. Y aquí estamos definitivamente ante uno de estos países que ha retrocedido en el tiempo y en el espacio, que hace unos años atrás, hace décadas, inclusive en el pasado siglo, había tenido algún tipo de avance, que incluso tuvo hasta un gobierno comunista en su momento y socialista, lo sabe, que fue obviamente lo que provocó la invasión de los soviéticos a Afganistán cuando se dio un golpe de Estado y se ejecutó y se colgó a los líderes de ese gobierno socialista apoyado por Moscú en aquel entonces. Y anteriormente pues había obviamente unas divisiones o regiones donde cada grupo étnico hacía de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a cómo vivían la vida, de acuerdo, ¿no?, a la tradición, pues vivían y vestían de esa manera. Hoy en día la mujer está inhabilitada de poder enseñar el rostro, no puede enseñar la cara, no puede enseñar las manos, no puede enseñar nada de tu cuerpo. Una vez la mujer sale a la calle, puede ser visto por ningún hombre ni por nadie. De hecho, ninguna mujer puede salir sola. Las mujeres se les permite salir a la calle con un familiar, varón, el esposo o algún familiar varón. No puede hablar con ningún hombre en la calle. Oh, eso es nuevamente haram, o sea, eso es pecado, eso es mortal, no se puede hacer. Y si usted por alguna razón de la vida, su esposo la acusa de infidelidad, mi madre, de infidelidad, obviamente la van a apedrear, ¿no? La van a lapidar, a pedradas. Sí, la van a matar a pedradas. Claro, en los últimos años hubo una modificación. En los últimos años la ejecutaban de un disparo en la cabeza o usaban un AK-47 en un parque repleto de gente, en un parque de estos de balompié, y ponían, las mujeres las llevaban en línea, las ponían y les decían cuáles eran sus acusaciones y allí las ametrallaban. El mismo marido las ametrallaba o no lo sabía. Esas son las cosas, ¿no? Uno se da cuenta que para uno eso es bárbaro, salvaje.
Pero el problema, nuevamente vuelvo a recalcar, es que para ellos también lo es. Porque no todos los afganos aceptan esto. Porque no todos, obviamente, creen en eso. Así que hay un gran problema en ese país. ¿Cómo se va a arreglar la cosa? Bueno, Estados Unidos estuvo casi 20 años. No arregló nada. Dejó el terreno fértil para que el talibán regresara con más fuerza y llevar a cabo entonces toda esta represión que está aplicando sobre la población. Y aquí no importa haya sido la época de Bush, donde estuvieron allí, la época de Obama, donde estuvieron allí, la época de Trump, donde estuvieron allí las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o la época obviamente de Biden, donde salieron. Pero hay que recordar, y no vamos aquí con mezquindad, ni vamos aquí tampoco aquí a taparle la cara a nadie, quien negoció la salida, la fecha y el día y el año de la salida de las tropas de Estados Unidos fue Donald Trump, no fue Biden. ¿Dónde usted estaba? Lea y después opina. Fue Biden, no fue Biden, fue Donald Trump. Ahora, que no se haya ejecutado de forma interesante, pues bueno, usted vaya a la historia, porque esto es lo bueno, que uno tiene que revisar la historia y obviamente analizar, usar la lógica y utilizar, ¿no?, la información correcta. Obviamente la salida de Saigón, de Vietnam, de la embajada, fue terrible. Estados Unidos obviamente perdió soldados en esa salida, perdió ciudadanos en esa salida, fue un desastre, ¿no? Obviamente la operación y la logística para abandonar Vietnam, una vez Estados Unidos decidió abandonar su embajada en Saigón. Y así usted puede buscar episodios históricos y se da cuenta que no hay salidas organizadas en ningún sitio, todo el mundo está en huida, huyendo por la parte de atrás cobardemente, entonces todo el mundo está salvando el cuero. Así que eso es lo que hay que entender. No, aquí no es, no disparen mientras los muchachos se van, metemos las cajas aquí trae las maletas. No, todo. Aquí tenemos un alto al fuego. No sea boludo, claro que no. Bueno, esto es importante también, porque obviamente aquí nuevamente se demuestra, ¿no?, todo el prejuicio que hay contra las mujeres en Afganistán, toda la condena que hay. Recuerde que esta gente parte de la premisa que las mujeres no tienen alma, lo sabe, ¿verdad? No tienen alma. Que una mujer, pues en ocasiones vale menos, ¿no?, que un camello, que una mujer puede valer menos que una yegua, que una mujer puede valer menos que 3 cabras, etcétera, ¿no? Y que se hacen trueques, obviamente, con las hijas de las personas. Los más pobres pueden hacer trueques con sus hijas y se usan como esclavas. En Afganistán existe la trata humana, existe la esclavitud. Y estoy trayendo este punto porque me preocupa, ¿no?, cómo es que nos metemos donde no nos llaman o donde supuestamente pues era el refugio de Osama Bin Laden y por eso viene la guerra, supuestamente alegadamente es la justificación. Se ataca este país, se bombardea, se elimina rápidamente el gobierno del Talibán, pero se queda la resistencia en las montañas. Y luego de hacer todo ese show of force por tanto tiempo, después se deja a la deriva. ¿Qué pase allí? Ahora nos damos cuenta que nadie quiere meterse en Afganistán, que las Naciones Unidas de vez en cuando hacen un comentario, pero que nadie dice esta boca es mía, nadie quiere bregar allí. Algo similar pues pasa en Haití, pero no tan drástico, ¿no? En Haití obviamente lo que hay es desgobierno totalmente, ¿no? Un estado fallido, lo que tenemos allí en Haití, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Las calles están obviamente en plena anarquía y aunque envíen fuerzas de Kenya donde usted quiera, pues no hay control ninguno. Pero no hay leyes imperantes en este momento sometidas ni siquiera por las pandillas que están allí llevando a cabo estos actos criminales en Haití. Pero si vemos en Afganistán cómo se trata, ¿no?, de implantar esto como el oficialismo y cómo se le impone a la gente, como en otras repúblicas donde usted tiene dictadores, que ya debe saber que hay una larga lista de dictadores, tanto en América, África, Asia, en todas partes del mundo, inclusive en Europa. Usted tiene dictadores de todas clases. Y en Estados Unidos, pues es otro tipo de dictadura, un poco diferente, modificada, maquillada. Es otro el análisis que hay que hacer, ¿no?, sobre este asunto, porque definitivamente podemos verlo manifestado de maneras, ¿qué diría yo?, políticas y psicológicas que parecen correctas, pero la realidad es que son para actuar impunemente y mantener bajo control, bajo dominio, ¿no?, bajo manipulación a la gente que se cree libre, pero está obviamente dentro de su propia prisión. O sea, esto es bien interesante y aquí esto habría eso necesita otro tiempo y otro espacio para poder hacer un análisis crítico más real. Bueno, dicho todo esto, bueno, como mencioné hace un rato, ¿qué le imponen a los hombres? Pues bueno, en Afganistán le imponen a los hombres varias cosas. Primeramente, usted tiene que tener barba. Yo, por ejemplo, estaría violando la ley, aunque tengo una barba, como la tengo bajita. No me dejo el barbón ese estilo talibán. Desde que la gente empezó a ver a los barbús talibán y toda esta gente, pues acá se puso de moda y tiene mucha gente por ahí que andan con el estilo talibán. Para usted estar o pasar la prueba allá en Afganistán, su barba tiene que tener por lo menos el diámetro de su puño. O sea que mi barba tendría que llegar hasta acá. De hecho, se le ha dado órdenes a los barberos en todo Afganistán, oiga bien, a los barberos,
que no recorten las barbas y que no las afeiten tampoco, o sea, que no afeiten a nadie ni recorten las barbas, que no recorten a nadie con estilo. Usted sabe, por ejemplo, que allá en Corea del Norte hay 16 estilos de recorte, ¿verdad que lo sabe? Claro. Y que usted no se puede recortar más allá con otro estilo que no sean los 16 que el gobierno da para los hombres y otro número específico para las mujeres. Hay unos estilos que el gobierno exige. Y eso que no es dictadura para estos que creen en esos regímenes de locos. Exige que usted se tenga que recortar de esa manera. Acá en Afganistán también se exige que los barberos tengan unas normas. Obviamente hay un reglamento, hay que diría yo, unas directrices donde pues se recorta hasta cierta altura. Muchos de ellos se recortan bastante corto. No se deja nadie con el cabello largo. Inclusive allí hay etnias de nuevo, hay grupos que viven en regiones del norte, por ejemplo, de Afganistán, donde el cabello se deja crecer mucho más, y grupos que están inclusive, que son de zonas cercanas a Pakistán, que también dejan crecer más el cabello. Pues toda esta gente nuevamente los obligan a recortarse el cabello, so pena de la cárcel o la ejecución en el paredón. Entonces, todo esto de nuevo son las cosas que no se discuten acá porque a nadie le importa. Eso está por allá. ¿Quién se va para esas montañas? ¿Quién se va a ir para esos desiertos? ¿A quién le importa? Pues bueno, la mentalidad chiquita pues no analiza eso porque no entiende ni siquiera dónde vive, no se encuentra ni el ombligo. Por ende, ese tipo de gente pues jamás no se pregunta el porqué del porqué ni busca qué pasa en otras partes del mundo y qué es lo que puede llevarnos a las consecuencias, ¿no? O a las situaciones en las que hemos estado involucrados durante los pasados 30 años, que es importante saber qué ha pasado en los pasados 30 años para tratar de ver qué es lo que va a pasar en los futuros 30 años también. O sea que una cosa y la otra, los extremos se tocan, estamos en ese proceso, en ese ciclo histórico. Pues bien, aparte de eso, hablaba de los hombres, ¿no? La cuestión de la barba en el hombre. El hombre que es lampiño tiene problemas en Afganistán. Hay una serie de costumbres, ¿verdad?, que no viene la pena hablarlo aquí porque son parecidas a las que hacen los hillbillies allá en Estados Unidos. Ustedes saben, los hillbillies viven en las colinas. Muchos son rednecks a su manera también, porque rednecks es una cosa, hillbilly es otra, pero los hay de las dos cosas. Y el hillbilly pues tiene unas costumbres, le gusta jugar con los cerdos. Usted sabe eso, ¿verdad? Y con las gallinas. Oh, claro que sí. A esta gente le gusta hacer lo mismo con las ovejas y las cabras. Y con los muchachitos también. ¿Lo sabe, verdad? Sí. Una de las costumbres que tenían muchos estos señores de la guerra, warlords allá, y sobre todo los jefes talibanes, era tener chamaquitos niños, ¿no? Niños de 9 años, niños de 10 años, y obviamente abusaban sexualmente a estos niños. De eso les recomiendo, haga el search, busque la información porque hay una gran cantidad de información sobre eso, señalamientos sobre eso, acusaciones sobre eso, obviamente, y se ha escrito inclusive libros y tesis sobre ese asunto en particular. Así que abra su mente, dése cuenta que no es por demonizar a nadie, no se abambalan, es simplemente para que nos demos cuenta cómo se vive en otras partes del mundo, tal como en Puerto Rico, en nuestra sociedad tenemos diferentes fallos, ¿no? Y pasan cosas terribles en Puerto Rico, como el incesto, que lo tenemos aquí en Puerto Rico, y la mayor parte del incesto en Puerto Rico se da en los campos de Puerto Rico, donde dice que la gente se porta mejor que en la ciudad, y todos sabemos que es así. De hecho, los números lo explican muy bien, los estudios que se han realizado acá en Puerto Rico sobre el abuso sexual en menores, y también sobre el tráfico de niños, ¿no? O la trata humana en Puerto Rico, pues identifica todo eso. Inclusive aquí hay barrios y poblados, que lo voy a decir por aquí, obviamente, eso lo discuto yo en clase de universidad, pues ya nos retiramos de allá, así que será en seminario, si damos algunos sobre ese punto en particular. Definitivamente aquí hay barrios y lugares en Puerto Rico, pueblos en Puerto Rico, donde la incidencia del incesto es mucho más, ¿no? El abuso, por ejemplo, entre familiares, tíos, abuelos, papás, mujeres que obviamente se aprovechan de sus propios hijos, de sus sobrinos, etcétera, etcétera. O sea, aquí el que esté limpio pecado que tire la primera piedra, nos decían, ¿verdad? Pues bueno, hombre, vamos a lapidarnos unos a otros, porque la verdad es que la gente aquí está loca y sin idea, y la gente está bien malita, está bien dañada, y las sociedades están descomponiéndose en todas partes del mundo. Aparte que hay cosas que por milenios se han practicado lamentablemente, y según hemos tomado conciencia, evolucionado socialmente, y las civilizaciones han avanzado, ¿no? Y surgió el derecho, porque, hombre, lógicamente, las leyes del siglo XX son superiores por muchísimo a las del siglo XIX, entre ellas se abolió la esclavitud, se le dio voto a las mujeres, ¿es o no es así? Y se lograron los derechos humanos, ¿es o no es así? Los derechos civiles, ¿es o no es así? Porque inclusive en la famosa Francia revolucionaria, ¿no? ¿Se acuerda usted? De Voltaire y toda esta gente, donde estaba la guillotina, ¿no? Y donde se pasó por la navaja a María Antonieta y a toda la realeza. Pues bueno, en aquella época no habían derechos civiles, ninguno en Francia. Por eso se llama el régimen del terror, mastique con las neuronas, el régimen del terror. Y si yo acusaba a mi vecino, aún sin prueba de que estaba en contra del orden establecido del gobierno revolucionario de Francia, lo llevaban a la guillotina. Primero lo interrogaban, lo torturaban, peor que la Inquisición, y lo llevaban y le cortaban la cabeza, o no lo sabía. Así era.
Así que el siglo XX fue una revolución, no solamente revolución de las leyes, de los derechos humanos, inclusive una revolución sexual. En el siglo XX, en la época de los hippies para acá, la píldora anticonceptiva, tantas cosas más que empezaron a utilizar ya a nivel mundial, el uso de condones, que ya venía desde antes, pero obviamente se perfeccionó el sistema, etcétera, dentro de toda esa cuestión de lo que debería ser educación sexual positiva, y no obviamente otras cosas que se le meten en la cabeza a la gente, por no hablar definitivamente de asuntos que no vienen aquí a la discusión, pero que es parte, ¿no?, del mercado de consumo que se utiliza, como la pornografía, que es de lo que más dinero hace a través de las redes sociales, ¿verdad que lo sabe, verdad? Sí. Millones y millones consumen esto en todo el bendito planeta, de todo, son todos, en todo el bendito planeta. Cientos y cientos de millones utilizan obviamente ese material, sea lo que sea, que para bien no es. Pero bueno, a lo que vamos para aquí a la discusión, y yo no soy ni moralista, ni religioso, ni le vengo a predicar a nadie, a mí qué me importa, nada de eso, cada cual, su libre albedrío, su conciencia, usted es quien debe decidir por su vida, no yo ni nadie más. Y si no tiene la capacidad, pues bueno, que lo lleve la corriente a donde sea. Dicho eso, importante también, sobre la cuestión de los hombres, bueno, la ropa tiene que ser tradicional, no se permite, si en las mujeres las tienen todas envueltas en esas túnicas negras, esas túnicas azules, viendo por unas rejillas, como usted ha visto en documentales o en alguna película, los hombres no pueden andar en maones, en jeans, claro que no, eso es occidental, eso es pecado, haram, o aswal, cualquiera de las dos, aswal o haram, no puede andar así. Y menos la mujer, pues el hombre tampoco puede andar en maones. No usa usted tenis, por ejemplo, para andar por ahí, zapatillas estas. No puede andar nada de eso, nada de eso. No puede escuchar música, no puede bailar, como les dije. No puede hacer nada de eso. Los hombres también tienen sus limitaciones. Obviamente, no comparan con las de las mujeres. Las mujeres no existen, como he dicho, para mucha de esta gente, la mujer no tiene alma. Así que no cuente ni para pool ni para banca. Hasta ese tipo de pensamiento retrógrado hemos llegado. Y hay gente que lo aplaude, porque hay gente que más imbéciles, animales salvajes pueden ser, y caminan todos los días por ahí, y uno se pregunta cómo pueden caminar. Bueno, dicho estas cosas, y esto es importante, inclusive también la policía moral se le supone que el gobierno le pide que a los hombres no le permitan usar corbata. La corbata no se puede utilizar allá en Afganistán porque es un símbolo fálico, del fálico, y que es una flecha que indica dónde está el instrumento masculino, dónde están las gónadas masculinas. Por ende, es una cuestión pornográfica, sucia, asquerosa. La corbata, no güey Felipe, no se puede usar tampoco en Afganistán. Y así podríamos seguir con una larga lista, ¿no?, de cosas que en estos momentos tienen que ver con Afganistán y las cosas que están pasando en ese país, que es lamentable y que aunque tiene una gran cantidad, por ejemplo, de recursos que no pudieron ser explotados por Estados Unidos y otros países. Usted sabe que desde que llegó el gobierno del Talibán, China, inclusive Rusia, han estado negociando con ellos a ver si pueden tener acceso a la explotación, por ejemplo, de todo lo que tienen allí, de los minerales que tienen y de todo lo que puede hacer de tierras raras que inclusive hay en Afganistán. O sea, todas estas cosas están en el momento sobre el tapete. Bueno, dicho todo eso, vamos un poquitito a la frontera oeste de Afganistán, suroeste. Ahí tenemos a Irán, ¿no? Ahí está el país de Irán, nuevamente otra teocracia, más civilizada en el sentido de que hay más tecnología, ¿no? Y vivieron por muchos años también bajo regímenes como el de Shah de Irán, que era obviamente un déspota también, como lo fue Saddam Hussein en Irak. Era un déspota, hacía desaparecer, ejecutaba gente, y era, como diríamos nosotros, ¿no?, una marioneta de los británicos e inclusive de los Estados Unidos. Pero bueno, en la época del Shah de Irán, las mujeres podían andar en minifalda, iban fiestas, se celebraba todo tipo de cosas, la gente bebía, habían barras, habían hoteles, había de todo. Hoy en día nada de eso existe, pero no vamos a estar aquí hablando de la moral o del análisis o de la crítica de estos sistemas. Meramente lo hago de forma somera. Por ejemplo, eso sí es importante, ¿no? El líder máximo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha abierto la puerta para que comiencen nuevamente, o sea, se anuden las conversaciones con los Estados Unidos y los países europeos también, sobre el tratado, por ejemplo, el tratado que se había vencido hace unos años atrás. No se había vencido, el tratado lo había eliminado Donald Trump, pero bueno, en el 2015 usted sabe que se firmó un tratado durante la administración de Barack Hussein Obama, y que luego en el 2018 Donald Trump se encargó de eliminar ese tratado, y que desde ahí en adelante ha acelerado el enriquecimiento de uranio y la superestructura y la infraestructura del programa nuclear de armas de Irán. Pues en estos momentos el Ayatollah, el máximo líder de Irán, el Ayatollah Khamenei, abrió las puertas. El pasado martes hizo las declaraciones a nivel internacional para la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos para su programa nuclear. De hecho, impulsó
una serie de medidas que deberían ser discutidas por sus representantes. Y me explico. Usted sabe que allá, aparte de él, hay también un presidente reformista, y dentro de la palabra reformista en Irán es casi un liberal. Allá, para nosotros sería un tipo, qué sé yo, sumamente conservador al extremo, pero para ellos pues casi un liberal, ¿no? Y ese es Masoud Pezeshkian. Pezeshkian ha recibido obviamente órdenes de la Ayatollah Ali. El Ayatollah le ha dicho que hay unas líneas rojas que no se pueden romper. Estas líneas rojas lo que indican es que simple y llanamente no se puede confiar en Washington. Que vamos a negociar, si vamos a sentarnos a ver qué Washington nos dice. Pero la realidad es que no se puede confiar en Washington y que ellos van, ¿no? Como dicen por ahí, con la pistola debajo de la manga, a ver qué pasa. Y si no se cumplen, ¿no?, las expectativas que ellos tienen de que se vayan a levantar las sanciones económicas, que se permitan una serie de cosas como seguir utilizando uranio para sus reactores nucleares, ¿no? Y que la supervisión pues sea también decidida por parte de Irán. Me explico, que no vaya la Comisión Internacional de Energía Atómica a ver lo que hay allí cuando quiera, o que Estados Unidos quiera monitorear lo que está pasando en sus centrífugas o en sus instalaciones para uso de experimentación nuclear, sino que ellos digan dónde, cuándo y cómo se va a hacer esto, si se hace. O sea, que ellos están dando, ¿no? Ellos son los que están poniendo los requerimientos sobre cualquier señalamiento que pueda hacer Occidente o Estados Unidos para el programa nuclear de Irán. Así que son cosas que es importante saber porque, como vemos, tal como está pasando en la Franja de Gaza, los acuerdos están muy lejos, so long, están muy lejos, bien allá. Así que no parece ser que por el momento esto pueda arreglarse de alguna manera. Mientras digo eso, por otro lado, usted sabe que habíamos mencionado hace par de semanas atrás la cuestión de la poliomielitis allí en la Franja de Gaza y que ya para el 16 de agosto pasado se había detectado el primer caso de un niño infectado con polio. Ya al día de hoy hay varios casos de polio. La Organización Mundial de la Salud, que no le gusta a mucha gente, pero que también hace sus cosas de cuando en vez, de vez en cuando, ha estado negociando tanto con Hamas, ¿no?, con la organización Hamas, como está negociando con el gobierno de Israel y con la Fuerza de Defensa Israelita. Y según dice la OMS, según dicen ellos, oiga bien, pues desde mañana domingo, 1 de septiembre, se va a poder comenzar la vacunación de más de 650,000 niños menores de 10 años. Mastica con las neuronas. Menores de 10 años. Pero, mientras eso dice la OMS, la realidad es que el gobierno de Israel no ha dicho ni esta boca es mía, me explico. No han dicho que aceptan el acuerdo con la OMS, que aceptan este acuerdo de cese al fuego por 3 días, que comenzaría el domingo, seguiría el lunes, terminaría el martes a las 12 de la medianoche. No han dicho que sí, no han dicho que no. La Fuerza de Defensa Israelita, el FDI, tampoco ha aclarado, ha indicado que hay algún acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con Hamas. Así que nada de eso se ha clarificado. Ha salido una noticia, ha corrido por el mundo, ha dado cantazo a cantazo, pero no hay una verificación de que se permita vacunar a estos niños. Y es esencial. Ahí fíjese usted, ¿no creen las vacunas? Pues bueno, no se vacune, vaya con sus niños de visita a Pakistán, vaya, lo invito. Su niño se va a enfermar de esta enfermedad que ataca el sistema nervioso, y si no queda paralítico se va a morir. Lo sabe, ¿verdad? Bueno, así que ruegue a ver qué pasa, que venga el milagro. Usted se da cuenta que si hay vacunas que son necesarias, le guste al que no, hay que usarlas. O sea, por ejemplo, la viruela hay que usarla. La de la vacuna, obviamente, contra el polio hay que usarla. La de la rabia hay que usarla, ¿no? Definitivamente. La del tétano hay que usarla. Y dígame cuándo no. Usted no sobrevive a nada de eso si no tiene esa vacuna. Así que mastica con las neuronas, es bueno educarse y no ser un fanático ciego, sin enfoque científico, sobre todo, sin saber la realidad del mundo tal cual es. Dicho eso, y esto es importante para que vayamos a hablar sobre este asunto, estas vacunas se ponen en diferentes partes del mundo y no es un experimento, digamos, bobada. Se vacuna en Pakistán, se vacuna en diferentes partes del mundo, se vacuna para evitar que siga la propagación. Porque el polio es terrible y no perdona. Usted no tiene polio gracias a la vacuna. Sí, tú mismo, tú no tienes polio gracias a la vacuna. A mí me vacunaron contra el polio. Y a mucha gente, a sus padres, a mucha gente. Si no, tendríamos el polio. Y de hecho ha habido surgimiento de sarampión y de polio en otras partes de Estados Unidos, donde la gente dice que no se va a vacunar para esto, pero los niños se enferman. Elemental. Y no es que le soltaron por ahí para enfermarlo. O sea, esa mente enferma hay que curarla. Se cura con educación, usando la inteligencia y la materia gris como debe hacerse. Ahora, una cosa son vacunas experimentales, como por ejemplo la vacuna esta que se está desarrollando para el cáncer, que la ha estado trabajando BioNTech. BioNTech es una farmacéutica alemana, al igual que Bayer, que es alemana, que es la dueña también de Monsanto, y todo el mundo sabe las malas aventuras de Monsanto y los peligros que representa para la salud humana. Pues bueno, eso es Bayer, que es alemana, pues aquí está BioNTech, que es una competidora, y que está trabajando ya en la última fase con la vacuna del cáncer del pulmón, que de hecho, el cáncer del pulmón es el que más gente mata en todo el planeta. 1.800.000 personas al año
mueren de cáncer en el pulmón. 1.800.000 personas, nada más con el testigo. ¿Qué pasa? Pues bueno, comienzan ahora a experimentar con un grupo de 300 personas, aparentemente. Primero iban a empezar, creo que eran 120 o algo así, que iban a traer, luego iban a aumentar a 300 personas. El grupo de personas iba a ser entre 7 países, ahí está Reino Unido, ahí está Estados Unidos, ahí está Alemania, está Hungría, Polonia, España y Turquía, como los países donde van a estar utilizando, ¿no?, en prueba, en la última prueba final, esta vacuna, a ver si funciona. No solamente con personas que tienen cáncer en primeras etapas, o intermedio, o cáncer recurrente, sino personas que tienen cáncer en estado terminal. Están cogiendo personas que obviamente su vida ya está, muchos de ellos pues al otro lado, como dirían acá, ¿no? Están, ¿qué diría yo? Desahuciados, y van a ver cómo esto reacciona y si tiene una acción positiva, no meramente como para prevenir el cáncer del pulmón, sino obviamente como tratamiento o cura para el cáncer del pulmón, que sería fantástico. Esta es la vacuna BTN 116, BTN 116. De BioNTech, los alemanes están con eso en estos momentos. ¿Ok? Para terminar acá, ya que viene el ingeniero Playa de camino, hay algo que a mí me indigna. Y es lo siguiente, tiene que ver con el hambre. La nación africana de Namibia, allá en África obviamente, planea sacrificar cientos de animales salvajes. Hay una hambruna terrible en Namibia y como en otros lugares de África y regiones del Índico. La hambruna ya ha llevado a la gente a morir, obviamente, por el hambre que tienen, ¿no? Morir de otras condiciones, inclusive por falta de agua potable y todo lo que está azotando este país y otros países de África. Pues bien, Namibia decidió sacrificar animales salvajes, es decir, coger los animales salvajes y utilizarlos para darle la carne a su gente, ¿no? Al pueblo que está pasando hambre por una sequía y por la muerte, ¿no? Específicamente, y destrucción de los sembrados que tienen allí, de la agricultura. Se perdió la agricultura. ¿Qué están haciendo? Pues bueno, van a sacrificar, inicialmente van a comenzar con 723 animales salvajes. Entre estos, 30 hipopótamos, 60 búfalos, 50 impalas, 7 nus azules, 300 cebras, 83 elefantes y 100 antílopes. Este es el comunicado que da el gobierno. Por otro lado, lo que nos dice aquí también, el ministerio, por ejemplo, que está a cargo de toda esta distribución allá, es que ellos están tratando, ¿no?, de menguar un poco, de aguantar un poco esa hambre que está matando o afectando a miles y miles de sus habitantes, y que es algo que parece ser que va a ser recurrente. Me explico, el cambio climático, la destrucción por falta de agua de las siembras que hay o de no poder cultivar, y lleva a una hambruna colectiva, más la guerra de Ucrania, que no permite que los granos que podrían venir de Ucrania pues puedan llegar como alimento a estos países afectados. Usted se da cuenta aquí como una cosa que pasa en un lugar afecta a otro en esta aldea planetaria. Pero mientras eso pasa, y con esto vamos cerrando ya para que el ingeniero Pla esté conmigo aquí, mientras eso pasa, y la gente pasa hambre allí, pasa hambre en tantos lugares más. Y de hecho en Afganistán hay hambruna también. Y por ahí podemos seguir picando la hambruna en tantísimos lugares como Somalia, etcétera, etcétera. Allá en el pequeño pueblo de Buñol, cerca de Valencia, en España, pues se está celebrando, ¿no?, lo que ellos llaman la celebración de la tomatina. La tradicional tomatina tiene 77 años, está celebrándose, y que hace 77 años atrás pues comenzó, ¿no?, por una pelea entre muchachos que se cayeron a tomatazos, y a la gente les estuvo cómico que se cayeran a tomatazos en la calle, y desde entonces, todos los años, para esta fecha, celebran la tomatina a tomate limpio. Bueno, hombre, 150.000 kilogramos de tomate se tira la gente. 150.000 kilogramos de tomate, más de 22.000 personas tirándose tomatazos. Usted debe ver los videos, las noticias en algún lugar. Usted se da cuenta cómo el pan de este mundo está mal repartido. Mientras allá en Namibia hay que sacrificar los animales salvajes, toda la fauna, para que la gente no se muera de hambre. En España podemos botar los tomates, a caernos a tomatazos. El pan del mundo está mal repartido. Y jugar con la comida y botarla y ensuciarlo todo y que se fastidie el que no coma. ¿A quién le importa? ¿Se da cuenta usted cómo realmente todos somos cómplices del sufrimiento humano en este planeta? Pero mientras eso le digo, también hay que recordar lo siguiente. En Estados Unidos, todos los años, se desperdician o se tiran al mar sobre 100 toneladas de maíz que no va al mercado por algunas razones, sobre más de 90 toneladas de papa que también se tiran al Océano Pacífico, lo sabía, y por otro lado sobre 300 toneladas de otros frutos que se pierden en Estados Unidos precisamente, ¿por qué? Para no afectar la venta, me explico, para que la oferta no supere la demanda, elemental, oferta y demanda, capitalismo salvaje, despierta. Claro que en el socialismo pasan hambre, vaya a otros países socialistas y pregunte si se pasa hambre o no, y usted va a ver. Usted no va a encontrar muchos gorditos en Cuba, o de verdad, o en Nicaragua tampoco. Vaya por ahí, despierte durmiente. Bueno, mis amigos, ya está conmigo acá. Aquí terminamos el primer segmento. Aquí el webmaster Carlos Figueroa da corte a todo esto. Y pasamos directamente al segundo segmento con el ingeniero Orlando Plo. Un poco de agua, con la venia a ustedes.
Y empezamos el segundo segmento para los amigos acá en Facebook en directo y los amigos allá en YouTube. Segundo segmento, ya saben, búsquelo. Y recuerden que estamos el próximo 7, como dije al principio, el próximo sábado 7 de septiembre, Bellas Artes Santurce, Top Secret 2.0, impactante, material nuevo. Usted no ha visto nada de esto, ni nadie le va a hablar de esto, pero vamos a ver la evidencia, los visuales y todo lo que tiene que estar implicado con los manejos tanto ilícitos en Puerto Rico, el clandestinaje, el espionaje, operaciones encubiertas, instalaciones y tantas cosas más, que no es lo mismo de todos los días. Esta es la segunda parte de lo del año pasado, y lo del año pasado no regresa este año viene más. Y así seguiremos todos los años añadiendo más y más de lo que se supone usted no deba saber. Para los boletos, molusco.com, internet, digital, váyase por ahí. Molusco.com o en tiquetera también están por allá. Y los análogos, como yo, pues mira, puede ir directamente a la boletería que está allá en Bellas Artes y conseguirlos allí. Poco de agua y regreso inmediatamente con el ingeniero Orlando Pla.